Hola amigos, pues en esta ocasión quiero leer este libro, Apuntes para mis hijos, que tuvo a bien el Fondo de Cultura editar por solo 14 pesos. Si quieren ir a leerlo, está excelente, pero me parece muy loable pues hacerlo una lectura con este para que lo puedan ir escuchando donde vayan, ahora sí que en el camino. Y aparte de todo, quiero dedicárselo, esta lectura, a un amigo mío que pues es entrañable de hace muchos años, que en alguna borrachera pues tuvo bien confesarme que él creía que la historia de Benito Juárez era nada más y nada menos que un invento para que la clase mestiza de este país pues se sintiera bien. Así es que esta lectura es para ti, Alex, lo hago en tu nombre y no lo hago nada más por contraargumentarte, sino también pues por el cariño que se le tiene. Y voy a empezar. Prácticamente se divide en varios capitulitos y el primero es los primeros años. En 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa al cuidado de nuestros abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al dar a luz, quedó a cargo de mi tía materna Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos. Mi hermana María Josefa casó con Tiburcio López del pueblo de Santa María Yahuiche, y mi hermana Rosa casó con José Jiménez del pueblo de Ixtlán, y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez, porque de mis demás tíos, Bonifacio Juárez ya había muerto, Mariano Juárez vivía por separado con su familia, y Pablo Juárez era aún menor de edad. Con mis padres no me dejaron Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón, me dediqué, hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores del campo. En algunos ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano. Y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre y muy especialmente para la clase indígena adoptar otra carrera científica que no fuese la eclesiástica, me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban de algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal despertaron en mí un deseo vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no lo sabía. Pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaba en mis lecciones. Además, en un pueblo corto como el mío, que apenas contaba con 20 familias y en una época en que tan poco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española. Por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que los enseñasen a leer y a escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixtlán, de manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad eran jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Entonces, más bien por estos hechos que yo palpaba, que por una reflexión madura que aún no era capaz, me formé la creencia de que solo yendo a la ciudad podría aprender. Y al efecto insté muchas veces a mi tío para que me llevase a la capital, pero sea por el cariño que me tenía o por cualquier otro motivo, no se resolvía y solo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría. Por otra parte, yo también sentía repugnancia separarme de su lado, dejar la casa que había amparado mi niñez y mi orfandad y abandonar a mis tiernos compañeros de infancia con quienes siempre se contraen relaciones y simpatías profundas que la ausencia lastima marchitando el corazón. Era cruel la lucha que existía entre estos sentimientos y mi deseo de ir contra la sociedad nueva y desconocida para mí, para procurarme mi educación. Sin embargo, el deseo fue superior al sentimiento y el día 17 de diciembre de 1818, y a los 12 años de mi edad, me fugué de mi casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca, a donde llegué en la noche del mismo día alojándome en la casa de don Antonio Maza, en que mi hermana María Josefa servía de cocinera.
En los primeros años me dediqué a trabajar en el cuidado de la grana, ganando 2 reales diarios para mi subsistencia mientras encontraba una casa en que servir. Vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso y muy honrado que ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros. Vestía el hábito de la Orden Tercera de San Francisco y aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. Las obras de Feillo y las epístolas de San Pablo eran los libros favoritos de su lectura. Este hombre se llamaba don Antonio Salanueva, quien me recibió en su casa ofreciendo mandarme a la escuela para que aprendiese a leer y a escribir. De este modo quedé establecido en Oaxaca en 7 de enero de 1819. En las escuelas de primeras letras de aquella época no se enseñaba la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda era lo que entonces formaba el ramo de la instrucción primaria. Era cosa inevitable que mi educación fuese lenta y del todo imperfecta. Hablaba yo el idioma español sin reglas y con todos los vicios con que lo hablaba el vulgo, tanto por mis ocupaciones como por el mal método de la enseñanza. Apenas escribía después de algún tiempo, en la 4ª escala en que estaba dividida la enseñanza de escritura en la escuela a la que yo concurría. Ansioso de concluir pronto mi ramo de escritura, pedí pasar a otro establecimiento, creyendo que de este modo aprendería con más perfección y con menos lentitud. Me presenté a don José Domingo González, así se llamaba mi nuevo preceptor, quien desde luego me preguntó en qué regla o escala estaba yo escribiendo. Le contesté que en la 4ª. Bien, me dijo, haz tu plana que me presentarás a la hora que los demás presenten las suyas. Llegada la hora de costumbre, presenté la plana que yo había formado conforme a la muestra que se me dio, pero no salió perfecta porque estaba yo aprendiendo y no era un profesor. El maestro se molestó y en vez de manifestarme los defectos que mi plana tenía y enseñarme el modo de enmendarlos, solo me dijo que no servía y me mandó castigar. Esta injusticia me ofendió profundamente, no menos que la desigualdad con que se daba la enseñanza en aquel establecimiento que se llamaba la Escuela Real. Pues mientras el maestro en un cuarto separado enseñaba con esmero a un número determinado de niños que les llamaban decentes, yo y los demás jóvenes pobres, como yo, estábamos relegados a otro departamento bajo la dirección de un hombre que se titulaba ayudante, y que era tan poco a propósito para enseñar y de un carácter tan duro como el maestro. Disgustado de este pésimo método de enseñanza y no habiendo en la ciudad otro establecimiento a que acudir, me resolví a separarme definitivamente de la escuela y a practicar por mí mismo lo poco que había aprendido para poder expresar mis ideas por medio de la escritura, aunque fuese de mala forma, como lo es la que uso hasta hoy. Entretanto, veía yo entrar y salir diariamente en el colegio, seminario, que había en la ciudad a muchos jóvenes que iban a estudiar para abrazar la carrera eclesiástica, lo que me hizo recordar los consejos de mi tío, que deseaba que yo fuese eclesiástico de profesión. Además, era una opinión generalmente recibida entonces, no solo en el vulgo, sino en las clases altas de la sociedad, de que los clérigos y aún los que solo eran estudiantes sin ser eclesiásticos sabían mucho, y de hecho observaba yo que eran respetados y considerados por el saber que se les atribuía. Esta circunstancia, más que el propósito de ser clérigo, para lo que sentía una instintiva repugnancia, me decidió a suplicarle a mi padrino. Así llamaré en adelante a don Antonio Salanueva, porque me llevó a confirmar a los pocos días de haberme recibido en su casa, para que me permitiera ir a estudiar al seminario, ofreciéndole que haría todo esfuerzo para hacer compatible el cumplimiento de mis obligaciones en su servicio con mi dedicación al estudio a que me iba a consagrar. Como aquel hombre era, según dije antes, amigo de la educación de la juventud, no solo recibió con agrado mi pensamiento, sino que me estimuló a llevarlo a efecto diciéndome que, teniendo yo la ventaja de poseer el idioma zapoteco, mi lengua natal, podía, conforme a las leyes eclesiásticas de América, ordenarme a título de él sin necesidad de tener algún patrimonio que se exigía a otros para subsistir mientras obtenían algún beneficio. Allanado de este modo mi camino, entré a estudiar gramática latina al seminario en calidad de capense, el día 18 de octubre de 1821. Por supuesto, sin saber gramática castellana ni las demás materias de la educación primaria. Desgraciadamente, no solo en mí se notaba ese defecto, sino en los demás estudiantes, generalmente por el atraso en que se hallaba la institución pública en aquellos tiempos.
Comencé pues mis estudios bajo la dirección de profesores que, siendo todos eclesiásticos, la educación literaria que me daban debía ser puramente eclesiástica. En agosto de 1823 concluí mi estudio de gramática latina, habiendo sufrido los 2 exámenes de estatuto con las calificaciones de excelente. Los 2 exámenes, En ese año no se abrió curso de artes y tuve que esperar hasta el año siguiente para empezar a estudiar filosofía por la obra del padre Jacquier. Pero antes tuve que vencer la dificultad grave que se me presentó y fue la siguiente. Luego que concluí mi estudio de gramática latina, mi padrino manifestó grande interés porque pasase yo a estudiar la teología moral, para que el año siguiente comenzara a recibir las órdenes sagradas. Esta indicación me fue muy penosa, tanto por la repugnancia que tenía a la carrera eclesiástica, como por la mala idea que se tenía de los sacerdotes que solo estudiaban gramática latina y teología moral, a quienes por este motivo se ridiculizaba llamándolos padres de misa y olla, o larragos. Se les daba el primer apodo porque por su ignorancia solo decían misa para ganar la subsistencia y no les era permitido predicar ni ejercer otras funciones que requerían instrucción y capacidad, y se les llamaba larragos porque solo estudiaban teología moral por el padre Larraga. Del modo que pude manifesté a mi padrino con franqueza este inconveniente, agregándole que no teniendo yo todavía la edad suficiente para recibir el presbiterado, nada perdía con estudiar el curso de artes. Tuve la fortuna de que le convencieran mis razones y me dejó seguir mi carrera como yo lo deseaba. En el año de 1827 concluí el curso de artes habiendo sostenido en público 2 actos que me señalaron y sufrido los exámenes de reglamento con las calificaciones de excelente, nemine discrepante y con algunas notas honrosas que me hicieron mis sinodales. En este mismo año se abrió el curso de teología y pasé a estudiar este ramo como parte esencial de la carrera o profesión a que a mi padrino quería destinarme. ¿Y acaso fue esta la razón que tuvo para no instarme ya a que me ordenara prontamente? Y hasta aquí la primera parte. Seguiré leyendo conforme tenga un poquito de tiempo y se los iré compartiendo. Quédense ahora sí que al tanto.